El maestro del lago Constanza. Mi viaje a la casa de Eugenia von der Leyen me llevó a lo largo del lago Constanza y fue, por tanto, inevitable el recuerdo de Enrique Suso de Constanza. No sé si Eugenia habría leído los libros de Enrique Suso, que vivió entre 1295 y 1366. Consciente o inconscientemente, él fue para ella un gran maestro, porque el tema del purgatorio y de las pobres almas ocupaba un gran espacio en sus escritos y doctrinas, y se convirtió con el tiempo en un bien común de toda la Iglesia. En el 6º capítulo de su vida se lee: al mismo tiempo fueron manifestadas en mi visión muchas cosas ocultas por venir. Dios permitió que él sintiese, en la medida que le fuese posible, soportar cómo son las cosas en el cielo, en el infierno y en el purgatorio. No era inusual para él que muchas almas, después de partir de este mundo, se le aparecieran y le revelaran su suerte, su castigo, la manera en que podía ayudarlas o lo que fue su vida ante Dios. Entre otros, se le aparecieron el bienaventurado maestro Eckhart y Juan de la familia de Futterer, Estrasburgo. El maestro Eckhart le reveló que se encontraba en la gloria desbordante en la que el alma le era inmersa en Dios. Entonces el siervo de Dios le pidió hacerle saber dos cosas: cómo se hallarían en Dios las personas que trataron con todo su corazón de cumplir la voluntad del mismo. Al instante comprendió que nadie sería capaz de expresar con palabras la inmersión de estas personas en el abismo inefable de Dios. Mas hizo otra pregunta: ¿qué es lo más indicado para alguien que desee llegar a aquella altísima unión? Obtuvo esta respuesta: olvidarse completamente de sí mismo según su condición y renunciar a su propio querer y aceptar todas las cosas como venidas de Dios y no de los hombres, de las criaturas, y soportar con paciencia a todos los hombres lobo. El otro hermano, Juan, se le apareció mostrándole también la inmensa felicidad de su alma glorificada. Igualmente a éste le pidió respuesta a una pregunta: ¿qué es lo más doloroso para una persona y al mismo tiempo provechoso para ella? Él contestó: nada es más doloroso y útil al hombre que entregarse completamente a Dios, ofreciendo con paciencia la propia voluntad, abandonándose así al querer de Dios. Su padre, que había vivido solo para el mundo, se le apareció después de su muerte y con su rostro lleno de dolor le hizo ver el espantoso castigo del purgatorio, haciéndole entender sobre todo cómo se atrajo ese sufrimiento, especialmente la manera en que mejor lo podía socorrer. Así lo hizo. Luego se le volvió a aparecer mostrándole que gracias a su ayuda había sido liberado de su castigo. Su piadosa madre, a través del cual Dios había obrado milagros, estando aún viva, también se le apareció en una visión y le hizo ver el gran premio que había recibido de Dios. Cosas similares le fueron comunicadas por muchas otras almas, y desde entonces comenzó a sentir gusto en esto y frecuentemente recibía grandes consuelos, en la medida en que él se había ocupado de ellos. Estas 4 apariciones que el beato recuerda de manera especial no fueron las únicas que le fueron concedidas. Esto ocurrió al principio de su entrega a Dios, cuando dejó todo para dedicarse exclusivamente a la oración y aquellas penitencias realizadas de manera casi sobrehumana. Estas apariciones lo hicieron fuerte en su buen propósito y lo confortaban cuando era tomado del desánimo
a la tristeza. Su corazón se llenaba de gozo y la alegría al ver un alma entrar en el cielo. Animado de sus habituales encuentros con las pobres almas, el beato Enrique Suso hacía frecuentemente meditaciones acerca del purgatorio. Estas no solo le servían para orar con mayor celo y espiar por las pobres almas, también sacó conclusiones para su propia vida. En su libro De la Eterna Sabiduría, capítulo 24, incluye en su cántico de alabanza también el purgatorio y a las pobres almas. Él escribe: Señor, yo digo aún más, si yo ahora debiese separarme de ellos, y eso fuese en alabanza tuya, tanto que tuviese que arder 50 años en el purgatorio, Señor, entonces elijo tu eterna alabanza. Sea bendito el purgatorio en el cual se cumple en mí tu alabanza. Un poco más adelante, mi dulce Señor, yo deseo que de esta manera llegue a tu presencia una gran alabanza, semejante a aquella alabanza y gozo que tuvieron los ángeles al ver por primera vez que había superado la prueba y otros habían sido repudiados, semejante a la alabanza que cantan las pobres almas al salir jubilosas de la cárcel del fuego temeroso, llegando ante ti y viendo por primera vez tu rostro radiante de gozo y amor. Apariciones con aspecto de animal. Lo que muchos lectores del diario de Eugenia apenas pueden soportar es el hecho de que algunas pobres almas aparezcan bajo el terrorífico y repugnante aspecto de animal. Así, por ejemplo, cuando Egolfo se muestra como un gran simio con ojos de fuego y María Ere como una serpiente con la explicación: fue la imagen de mi vida, justamente falsos todas las mentiras e hipocresías. El aspecto que al respecto podemos decir, muchos videntes hombres y mujeres vieron a las almas del purgatorio con aspecto de animal. Cristo le dijo en una ocasión a Santa Brígida de Suecia: no ves lo que tienes delante de ti como en realidad es, sino como una figura corpórea. Lo espiritual te aparece a la manera humana, a fin de que puedas entenderlo. Joseph von Görres, el célebre especialista en temas de mística de la Universidad de Mónaco, escribe en su obra de 5 volúmenes, Mística Cristiana, acerca de la hermana Francisca del Santísimo Sacramento de la Orden del Carmelo. Los difuntos se le aparecían a veces con apariencia aterradora, más como bestias que como hombres, puesto que cada vez que Francisca al verlos la invadía un tan terrible espanto que con frecuencia la hacía desmayar, empezaron a aparecérsele no con su verdadera imagen, sino como sombras flotantes, hasta que hubiese acostumbrado a verlos. Hay un libro sobre las apariciones a esta religiosa titulado Luz a los vivos y escarmiento en los muertos. Los fenómenos aquí descritos se produjeron en toda su particularidad también en Eugenia de von der Leyen. El pensamiento del cardenal Luciani acerca de las revelaciones privadas. El futuro Papa Juan Pablo I dio una espléndida respuesta a todos aquellos que creen que pueden echar a menos o negar las apariciones de la Virgen, encuentros con las almas de los difuntos y otras semejantes, porque son revelaciones privadas. Siendo Albino Luciani aún patriarca de Venecia, concelebró el 10 de junio de 1977 la misa con el obispo J. Venancio de Leiria en Fátima. Al día siguiente fue a buscar a Sor Lucía de la Vidente de Fátima en el convento de Coimbra. Sobre esto el cardenal Luciani escribió:
A este punto alguno podría preguntar, ¿se interesa un cardenal en revelaciones privadas? ¿No sabe que el Evangelio lo contiene todo? ¿No sabe que incluso las apariciones aprobadas no son artículo de fe? Desde luego lo sé, pero al respecto, en un artículo de fe contenido en la Sagrada Escritura se dice: aquellos que creen serán acompañados de milagros. Marcos 16, verso 17. Para los cristianos es menester también estructurar los signos de los tiempos a través del signo. Es oportuno poner atención en las cosas que subraya ese signo. Tomado de la revista El Corazón de la Madre, enero de 1978. También el Concilio Vaticano II había advertido sobre la poca estima o minimización de estos carismas. Estos carismas, tanto los extraordinarios como los más sencillos y comunes, por el hecho de que son muy conformes y útiles a las necesidades de la Iglesia, hay que recibirlos con agradecimiento y consuelo. El juicio acerca de su, entre paréntesis, de los carismas, cierro paréntesis, autenticidad y la regulación de su ejercicio pertenece a los que dirige la Iglesia. A ellos compete sobre todo no apagar el espíritu, sino eximirlo de todo y quedarse con lo bueno. Constitución dogmática sobre la Iglesia, Lumen Gentium, número 12. El diario tiene una tarea y misión que cumplir. El diario de Eugenia es una providencia para nuestro tiempo, un libro que ya ha hecho pasar a muchas personas horas de insomnio, pero también consolado a muchas personas porque nos muestra cómo incluso mujeres que matan o han matado a sus hijos, otros grandes pecadores, pueden ser salvados por la misericordia de Dios. No se trata de historias de terror ofrecidas a bajo precio para calmar los nervios de los aburridos lectores. Es el relato de un acontecimiento vivido realmente sobre apariciones de difuntos, lo que nos permite un pequeño vistazo al mundo del más allá, que un día será también nuestro mundo. Muchos católicos hoy en día ya no están en plena posesión de la verdad. Existen muchas parroquias en las cuales casi no se predica sobre ciertas verdades de la fe, como los mandamientos, el pecado mortal, el purgatorio, el infierno, los ángeles, el demonio, la Virgen, con lo que verdades de fe de mucha importancia vienen a ser sepultadas o infravaloradas. Es así como se crea en la Iglesia un terrible vacío. Ahora solo nos queda una iglesia terrena, el pueblo de Dios que peregrina en la tierra. Solo esto se tiene ante los ojos, pero poco se habla de la iglesia triunfante, de los santos del cielo, de la iglesia purgante, las pobres almas en el lugar de purificación. Por eso, este diario, a mi parecer, tiene una misión y un papel providencial. Con una fuerza de un verdadero carisma, puede hacernos nuevamente sensibles al mundo del más allá. Podrá abrirnos los ojos a las cosas nuevas que hoy en día están olvidadas. Cuán pobres somos cuando no sabemos nada sobre la bendita comunión con nuestros poderosos amigos del cielo y con nuestros compañeros sufrientes en el purgatorio, que tanto cuentan con nuestra ayuda. Las pobres almas no pueden orar para sí mismas, pero sí pueden pedir a Dios por nosotros, siempre y cuando, por supuesto, que hagamos algo por ellas.